Nosotros somos un equipo que está conformado por María del Rocío López Trejo, Ana Karen Alonso Reyes, Janine Alberto Blanco Zúñiga y su servidor Diego Rodríguez Mendoza. Nosotros somos un equipo de la Universidad del Valle de Orizaba. Ahora, el tema. ¿Qué es la resiliencia organizacional? Bueno, para saber esto, primero tenemos que saber el término de resiliencia. Bueno, según el diccionario de la Real Academia Española, la resiliencia se puede definir como capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situaciones adversos, o capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que ha estado sometido. Vemos que estos términos son muy parecidos, pero están dirigidos a personas o a algún mecanismo. Bueno, este término aplica de forma diferente a cada tipo de persona, pues no va a ser lo mismo para un niño que para un adulto mayor o para una mujer que para un hombre, pues mucho tiene que ver con las experiencias que se han adquirido a lo largo de los años y con la formación que cada persona tenga. En cierta forma, depende de su formación académica o su experiencia laboral, puesto que esos factores hacen que la formación del carácter de una persona pueda variar en cuanto al enfrentar una situación negativa o un problema que aqueje su bienestar físico o mental. Ahora, con ello en mente, se puede determinar que en una empresa pueden llegar a presentar una situación muy similar a la que se puede sufrir en vivo o en algún material o sistema, en el cual la organización se puede ver frente a un elemento negativo o una problemática que puede llegar a perturbar o afectar algún factor relacionado con su producción, capacidad o sistema de trabajo, etc. Sin embargo, la empresa debe de tener la capacidad de superar dichas situaciones y volver a su estado inicial de bienestar o aún más de mejora continua. Ahora viene todo lo que todos estamos esperando, el gran concepto. Bueno, la resiliencia organizacional es la capacidad organizacional para sobreponerse a las situaciones adversas y responder oportunamente ante eventualidades. Es clave en el manejo de cambios y retos de manera óptima, incluso impulsando aprendizaje con visión de futuro. Es lo que estábamos viendo, que siempre que se tiene que mejorar, se tiene que pensar a futuro, porque sin duda alguna es necesario para poder sobrevivir en este mundo laboral, que las empresas y las personas tengan la habilidad o la destreza de poder sobreponerse a cualquier tipo de situación o problemática que se puede presentar y con ello mantener los estándares de calidad y eficiencia que las empresas tienen o suelen tener. Y pues es lógico pensar que ciertas organizaciones tienen características específicas, las cuales les permiten ser más resilientes que otras. Esto, al final del día, determinará cuáles empresas o personas pueden llegar de forma más rápida o más fácil a conseguir un triunfo o a tener una o varias derrotas, que eso es lo que hemos visto en muchas empresas. Pero este concepto también tiene que ver con la capacidad de la empresa para poder adaptarse al cambio, es decir, mantener un concepto de mejora y actualización que permita el poder satisfacer de forma mm, eficaz y eficiente a las demás personas o al mercado, por así decirlo, que pues el mercado muchas veces exige mucho, porque es un mercado cambiante y altamente exigente y que está rodeado cada vez más por las tecnologías que van surgiendo en el mundo, que le permite estar informado, saber con exactitud qué tipo de servicio espera recibir pues el cliente o el consumidor o las características del producto que se desea adquirir. Así que siempre se tiene que estar preparado y eso es la resiliencia organizacional. Ahora los dejo con mi compañera María del Rocío López Trejo. Efectos de la cultura organizacional en la resiliencia.
Primero, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional son aquellas normas y valores por los que se rige una empresa. Son los principios de una compañía relacionados con la estructura, con los métodos de trabajo que desempeña y con el modelo relacionado con la plantilla. Es algo así como una psicología de la organización de su núcleo. Esto puede ser externo e interno, ya que bien interno puedes trabajar bajo una imagen y relacionado con tu imagen, que son tu misión, tus valores y tu visión, puedes trabajar con tus empleados, aprendiendo qué tipo de empleados tienes, de qué manera vas a trabajar con ellos, sus fortalezas, sus debilidades, tus fortalezas y debilidades como empresa, cuáles son tus ideas, qué tan bueno eres escuchando y aprendiendo, etcétera. Y de manera externa, qué imagen le das a aquellas empresas que son tu competencia o no, y a tus clientes, ya que en base a tu cultura organizacional puedes generar mayor o menor confianza. Los efectos de la cultura organizacional en la resiliencia. Primero hay que hablar de lo que yo encontré como las necesidades de la organización de la cultura resiliencia. Tiene algunos requisitos que se combinan entre sí, pero para lograr estos requisitos tú tienes que tener una buena cultura organizacional. Por eso son los efectos de esta, ya que para la redundancia, la capacidad de reservar, duplicar recursos claves. ¿Cómo es esto? Bueno, bajo tu cultura organizacional, tú estableces cómo estás preparado para ciertos problemas con algunas ideas. Si tú sabes que dentro de un año va a salir a lo mejor una mejor manera, o por ejemplo lo de la pandemia, tú no estabas como que preparado, pero sabes que en algún momento por dicha cosa tus empleados no iban a poder asistir o tus clientes no iban a tener el mismo contacto físico contigo. Entonces tú ya tienes reservadas las ideas por si en algún momento tus clientes no van a poder ir directamente contigo o tus empleados no van a poder trabajar directamente en la empresa, ¿no? Entonces tú reservas esas ideas para el momento en el que sea correcto. Debido a la pandemia, pocas empresas se encontraban preparadas y por eso fue un choque muy impactante para ellas. Pero si tú mantienes reservadas ciertas ideas, no digo que solamente sea esta, sino diversas ideas para problemas en un futuro, que se combina un poco con lo que es la anticipación, que es buscar los horizontes más allá, o sea, si sea la idea más loca de lo que tú digas no puede pasar, si en algún momento pasa, tú ya tienes esta idea reservada, tú ya tienes cómo resolver este problema. Mientras que por otro lado existe la duplicación de recursos claves. Si tú ya resolviste un problema parecido, supongamos, hablando nuevamente de la pandemia, que en este momento tienes cómo solucionaste la pandemia y en un futuro sucede que llega una enfermedad, no digo que una pandemia, pero una enfermedad que igual nuevamente impida que los trabajadores asistan a la empresa físicamente o los empleados tengan un contacto directo contigo. Entonces tú ya tienes, a esta idea me funcionó en su momento, yo la puedo volver a utilizar porque fue muy buena. O quizás ya utilizarla como diario, porque te diste cuenta de que esa idea era tan buena para trabajarla que ya la puedes aplicar constantemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor y te ahorra dinero, porque a lo mejor y tiene mayor tiempo, así, etcétera, ¿no? Entonces tú ya estás prevenido, tú ya estás anticipado y de esa manera duplicas tus recursos. La fiabilidad. Continuar funcionando bajo estrés. Como bien dentro de tu cultura organizacional aprendes con qué equipo de trabajo trabajas, por decir así, válgase la redundancia, y cómo vas a funcionar o continuar con este. Ya que tú estableces normas y equipos de trabajo o modelos de trabajo, los cuales se van a guiar por eso tus empleados, y entonces ellos ya van a estar acostumbrados a un cierto modelo de trabajo, pero también tienes que acostumbrarlos a que cuando hay un cambio, ellos deben de seguir con esa fuerza, con ese modelo de trabajo
sin necesidad de bajar. O sea, supongamos que tú vienes trabajando con una idea y tú la cambias, el rendimiento de tus trabajadores no debe de bajar, debe de continuar o subir, porque ellos tienen que estar preparados o estar listos para esto. La preparación, tener planes definidos. Si tú ya sabes qué trabajo, qué modelo, qué instrumento, qué lo que tu empresa trabaje, si es algo nuevo que tú vas a sacar, no lo vas a sacar así de que tengo este nuevo producto o realicé esta nueva campaña y la tengo aquí. No, o sea, lleva un proceso, tiene un plan y esto funciona así, esto se va a sacar así. Y si esto no funciona, pues se cambia por esto. O sea, tienes que tener todo preparado y todo planificado para tener bien definido cómo es la identidad de la empresa. Si tú no la tienes bien definida y bien planificada, no va a poder funcionar nada. Y asimismo, dentro de tu cultura organizacional, tú vas a tener los planes para tus ideas y gracias a esto tú tienes la preparación para cualquier problema. La flexibilidad, capacidades y experiencias distribuidos por la organización. Dentro de la cultura organizacional se mantiene algo que son los empleados. Tus empleados debes de mantenerlos constantemente preparados y también conocer con qué tipo de empleados trabajas. Y no me refiero a lo mejor la persona como tal, sino conocer cuáles son sus gustos y cuál es el tema o qué es lo que ellos saben y cuáles son sus capacidades. Ya que en base a esto, tú tienes una flexibilidad como empresa. A lo mejor tú tienes una idea como empresa, pero si en algún momento se presenta un problema o una idea que esté un poco fuera o diferente a lo que normalmente se lleva en la empresa, tú sabes que cierta cantidad de empleados con los que tú trabajas tienen unas ideas muy similares o saben trabajar con ese tipo de ideas, entonces tú te recurres a ellos y ellos te ayudan y tú los ayudas, ¿sabes? Es como una reflexión en lo que enséñame lo que sabes y yo te preparo más, ¿no? Entonces, siempre mantener en constante preparación a tus empleados para lograr tener una gran flexibilidad dentro de cualquier situación que se te presente. La adaptabilidad y la capacidad de aprender. Esto es un poco relacionado a que un nuevo cambio o un problema presentado en la empresa, ya que tienes que estar preparado para aprender y adaptarte. Porque no solo que pasó y listo, busco de qué manera adaptarme, no, aprender de esto. ¿Por qué? Porque si tú no tienes una anticipación ante tus problemas, vas a tener que adaptarte de una manera más difícil y no vas a poder aprender. Pero si tú te anticipas para tus problemas, te adaptas rápidamente y aprendes que tienes que estar preparado o que qué bueno que estuviste preparado, entonces para seguirle y adaptarte constantemente, porque las personas y el mundo cambia mucho y los gustos pues siempre se mantienen en constante cambio. Entonces tú tienes que estar preparado para adaptarte a la situación que se presente y aprender de esta. También aprender de tus empleados, porque si de tus empleados los tienes en constante aprendizaje, también tú como jefe estar en constante aprendizaje. Y si eres empleado, mostrarle a tu jefe o a tus directivos que tú te mantienes en constante aprendizaje para estar preparado y para adaptarte y aprender de cada uno de los sucesos. Existen algunas capacidades que aportan resiliencia por sí misma, como lo son los riesgos y la capacidad para evaluar las amenazas, como bien dentro de tu cultura organizacional tienes que tomar en cuenta cuáles son los riesgos y las amenazas que presentan como empresa. Tú tienes que saber que tú como empresa tienes unas debilidades y debido a esas debilidades tienes ciertos riesgos y ciertas amenazas, pero también tienes fortalezas y gracias a esas fortalezas puedes combatir todos esos riesgos y esas amenazas. También tienes que tener la adaptación a la desorganización,
ya que, como bien lo dice, no todas las personas piensan lo mismo, entonces habrá momentos en los que tus empleados o tú como empresa no sabrán organizarse o simplemente con otras empresas. Entonces tienes que estar un poco acostumbrada a la desorganización, pero también aprender a trabajar con ella para mejorarla. No quedarte en esto es una desorganización y no se puede trabajar con eso. No, o sea, aprender a trabajar con ella bajo tus puntos y tus medios, que tú ya sabes que en tu cultura organizacional tú tienes lo bueno y lo malo, y gracias a eso tomas de qué manera puedes mejorar o organizar este problema que tienes aquí. Para la prevención de impactos, como la capacidad de recuperarse de ellos, y ya lo mencionaba esto, o sea, si ya es muy parecido a lo de antes, si tú ya tuviste un problema, entonces tener la capacidad de levantar a la empresa. Si tiene un ritmo, no la dejes caer, levántala. Porque si no la levantas, tú como empleado o como directivo, la empresa se va a estancar y no va a encontrar una solución, no va a generar una buena confianza y no va a tener un buen resultado. Por último, dentro de tu cultura organizacional, tú, como ya lo había mencionado, un punto muy importante son tus empleados. Y como ya se había dicho, dentro de tus empleados tienes que tenerlos tanto cómo los vas a llevar por un buen camino, tanto cómo los vas a preparar y qué beneficios les vas a dar para que estos tres te ayuden a que ellos te den un buen trabajo a ti como empresa. Entonces, una vez que tú les proporciones protección, seguridad, salud, preparación y así constantemente, ellos siempre te van a dar un buen resultado. Bueno, a continuación los dejo con mi compañera Ana Karen. Bueno, yo les hablaré acerca del clima organizacional en la resiliencia. Para iniciar, me gustaría recordarles lo que es el clima organizacional. Se dice que es el conjunto de características que describen a una organización, de las cuales distinguen una organización de las demás organizaciones. Y también son relativamente duraderas en el tiempo, y no solo eso, sino que también influyen en la conducta de la gente en las organizaciones. La función del clima organizacional es hacer que el empleado se sienta importante, que se sienta parte de la empresa, para que de esa manera su percepción de él sea suficientemente seguro en cuestión a su trabajo, a las cosas que realiza dentro de la empresa, y también tenga la suficiente confianza para dar su punto de vista, su opinión. En cuestión a la resiliencia, quiero mencionarles que esta puede ser una gran herramienta que puede otorgar ventaja competitiva en la empresa. Y pues aunque es una etapa de situaciones difíciles o adversas, pues se puede tomar como una nueva oportunidad para el crecimiento de la misma empresa, ya que pues ayuda a atravesar esas situaciones que pueden ser un poco frustrantes o resistentes. Entonces, puede ser una buena oportunidad para el crecimiento de la misma empresa. Para ser posible llevar a cabo la resiliencia organizacional, se necesita algo muy importante, y eso es que tiene que contar con una cultura y un clima laboral participativo de parte de todos los integrantes de la organización. Y pues bueno, esto se puede hacer con los valores compartidos dentro de la organización o que manejan la organización. Por ejemplo, la confianza, la honestidad y el respeto. Otra cosa que quiero mencionar es que fomentar la capacidad de ser resilientes significa que atravesar los desafíos con la mayor naturalidad posible. O sea que mientras está pasando esta crisis o esta situación difícil dentro de la empresa, se debe de actuar con naturalidad. También se tiene que mantener el buen nivel de relaciones interpersonales dentro de la empresa, el desempeño, la productividad, y pues a pesar de las dificultades que se puedan presentar, tiene que mantener estas conductas de una manera pues estables, ¿no? Y de esa manera las competencias clave que muchas organizaciones se han propuesto fomentar entre su gente, pues han sido estas, ¿no? Las ya mencionadas. Bueno, voy a mencionar los beneficios de la resiliencia organizacional en el clima laboral. Aunque es una etapa de
ya mencionamos, de dificultad, puede traer también un beneficio o varios beneficios a la organización o a la empresa. Y quiero mencionar algunos de ellos. Para empezar, se dice que puede facilitar el crecimiento intelectual del capital humano, dado que las personas comparten el conocimiento o comparten conocimiento. Otra de las cosas es que puede integrar mejor los flujos de información en la medida que las personas reconocen su interdependencia. También refuerza la colaboración interdepartamental, dado que las personas aprecian distintas perspectivas e ideas. Y por último, potencia la relación de la organización con su entorno externo y así de esa manera crean vínculos con otros actores. Entonces, podemos decir que la etapa de resiliencia puede beneficiar o traer beneficios en cuestión al clima laboral dentro de la organización. Así que podemos ver lo que, así como trae a lo mejor un poco de frustración y de preocupación, entre otras cosas negativas, también puede traer beneficios y puede traer un crecimiento laboral dentro de la organización. Así que bueno, vamos a continuar con mi compañero Yanin, que les seguirá explicando acerca del tema. Gracias. Bueno, compañeros, dentro de nuestras presentaciones, yo les daré algunos ejemplos de empresas resilientes. Una de las empresas resilientes que llama mucho la atención es la empresa Sony, ya que ella iba a llevar por nombre Tokyo Tsushini Kiago Workbank. Y no habría sido lo mismo, obviamente. No es muy raro, iba a ser muy raro que en tu bolsillo trajeras un teléfono con ese nombre. Tener un buen nombre sí es muy importante. Esto lo tienen muy claro muchas empresas. Y así fue como fue Tokyo Tsushini Kiago, una empresa surgida en tiempos de posguerra en Japón, tras la contienda que finalizó en 1945. Dos jóvenes idealistas llamados Masura Ibuka y Akio Morita crearon una empresa llamada a participar en la reconstrucción de su país. Sony es una mezcla resultante de varios conceptos. De un lado está la palabra sonus, que en latín significa sonido. Del otro la expresión inglesa Sonny Boy, que en aquella época se empleaba en Japón para etiquetar a las personas de espíritu libre y vanguardista. El de Sony no es el único caso de empresas que cambiaron el nombre y alcanzaron el éxito, pero quizás sí fue el más sonado. Obviamente, dentro de estos contextos hay muchas empresas que han cambiado sus nombres para poder sobresalir sobre las demás. En algunos casos han funcionado, como fue Sony, pero en otros está la desgracia, como fue Blockbuster que cambió su nombre a Blockbus, pero no pudo sobresalir y fue una quiebra del mercado, entre otras muchas más empresas. La verdad, Sony fue una buena idea que haya cambiado su nombre, porque el tener un nombre muy largo no había sido muy llamativo, además de que las personas consumidores lo hayan reducido el nombre. Por ejemplo, se iba a llamar Tokyo Tsushini Kiago Walkman, a lo mejor nada más le iban a llamar Walkman o Tokyo Tsushini, y mejor la empresa decidió por quedarse por Sony. Dentro de otras empresas que igual me llaman mucha atención y a ustedes les llamará, es la franquicia de KFC. Y el 11º ingrediente para conseguir el éxito. Como ya conocemos un poco de la historia, el Colonel Sanders, el fundador de Kentucky Fried Chicken, KFC, antes de que su cadena de restaurantes pasara a ser una de las mejores que hay hasta la fecha, pues KFC, para reducir sus grasas de su denominación, tiene un exitoso restaurante en Corbin, Kentucky, se llamaba, y que se deshizo del saber que una futura carretera iba a desviar el tráfico fuera de su pueblo, y pues por desgracia su restaurante quebró. Y pues tras saldar todas sus deudas, comenzó a viajar de restaurante en restaurante ofreciendo obviamente su receta de pollo frito, que es muy famosa, pero nunca tuvo éxito. Visitó más de 1000 restaurantes y en el número 1001 aceptaron su receta, pero el dueño de ese restaurante solo tuvo una condición. Aquel pollo frito de Sanders se prepararía con muchos más ingredientes, más de los que ya era su receta original. Él aceptó esto, pero también tenía una condición, el dueño. Era que su pollo frito iba a tener mucha sal, ya que el restaurante no era un restaurante del todo, era más una taberna. Y él se dedicaba a vender cerveza y tuvo la decisión de ponerle sal para que deshidratara a sus clientes, obviamente, y pudieran tomar más cerveza y consumir aún más.
Él aceptó esto y hoy en día sabemos que KFC creció demasiado. Todos conocemos el nombre de KFC, de Kentucky, y es una de las mejores cadenas que hay. ¿Por qué hablo de este tema? Obviamente, siguiendo la lógica de la leyenda, ¿por qué aprendió el coronel Sanders de todo esto? Más bien, ¿qué aprendió? En el uno está que por más restaurantes que visitara, era necesario introducir una modificación crucial a su producto. No sé, como dicen las personas, tienes que adornar tus cosas para poder sobresalir. Él obviamente aceptó los condimentos extra y agregarle la sal. Dos, que aunque para su gusto el producto fuera bueno, eso no significaba que para todo el mundo lo fuera. Como dije anteriormente, el dueño del restaurante le puso la única condición de agregar más especies, más cosas al pollo frito. 3. Que el esfuerzo previo a la añadidura de un décimo ingrediente no fue vano, ya que la sal difícilmente habría salvado una receta que fuera horrorosa. Realmente el agregar tanta sal es lo que le hizo que su receta fuera sobresaliente, o sea, realmente le dio ese lado bueno a su receta. Que la perseverancia dio resultado, aunque no de la forma esperada. ¿De qué manera que permanecer con las opciones abiertas y dar con la persona adecuada fue la mayor fórmula para el éxito? Realmente, estar visitando muchos restaurantes, no porque no le dijeran que no, esos 1000 restaurantes que visitó tal vez eran muy buenos y aceptaron su receta, pero a él no le identificaban, no le gustaba, tenía que hacer que esa receta sobresaliera aún más. Y por último, es que ni la sal ni el pollo por sí solos era garantía de nada, pero combinados resultaron ser un éxito. O sea, realmente agregaron dos caras de la moneda y la unieron. O sea, realmente el agregar la sal y el pollo fue un éxito, porque realmente, así como él ganó con su receta, que hoy en día el restaurante es muy bueno, es una cadena muy, muy grande, y el dueño de la cervecería igual ganó, porque pudo vender aún más su producto. Y bueno amigos, esto fue todas las presentaciones de mi equipo. Realmente pues, les agradecemos bastante su atención y pues pasaremos con el siguiente equipo.